Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a ya finalizar la parte del estudio del cuerpo verde, al menos por los videos, con el proceso que se le conoce como casting. Antes ya vimos que se necesitan dos procesos, dos pasos anteriores para llegar a hacer el cuerpo verde. El primero es tener la mezcla de los polvos lista. Después mezclarlos con algún tipo de acoplante para modificar sus propiedades mecánicas a las deseadas y también hacer que se puedan unir y el cuerpo verde no se deshaga cuando lo agarremos, ¿sí? Una vez que tengo ya lista la mezcla de esto, en el prensado lo que se suele hacer es, si es en seco, pues depositar estos polvos, esta mezcla del polvo con el acoplante para comprimirlos a altas presiones de 10 a 100 megapascales y poder formar el cuerpo verde, ¿sí? Aquí lo que se busca es de que solamente se supercompacten los polvos, pero no se unan entre ellos, ¿sí? Esa unión entre ellos se le conoce como densificación, ¿sí? No quiero hacer eso, la densificación tiene que suceder durante el sinterizado. Una vez que tengo esto, las presiones también implican que la deformación sea elástica y no plástica, porque si es plástica la deformación, los polvos van a fallar y la pieza no va a servir de nada, ¿sí? También dentro del proceso de prensado, pues estoy acomodando por medio de vibraciones, se acomodan los polvos para que tengan para que al final tenga una mejor densidad. Existe otro proceso que es de prensado hidrostático. ¿Hidrostático? No. Existe otro proceso que se le conoce como prensado isostático, en el que el cuerpo verde se forma debido a la presión que ejerce un ambiente de agua sobre el molde que contiene a esos polvos. ¿Sí? Pero, si estamos hablando de casting, el proceso es un poco diferente, ya que en el anterior tenemos los polvos, solamente los polvos y ya. En el proceso de casting tengo un slurry o un lodo. Vamos al iPad para poderlo explicar. Entonces estábamos hablando del prensado y ahora vamos a hablar del casting. En el casting yo tengo un slurry que generalmente va a ser el polvo más un tipo de agua o aceite. ¿Sí? En el primer tipo de casting que es aquí, que es casting por prensado, entonces voy a tener los dados que van a hacer de la forma de la pieza que yo quiera formar, pero a los lados van a tener cavidades por donde se va a inyectar después el lodo. Entonces tengo los dados abiertos, después los voy a cerrar y voy a inyectar los lodos de tal forma que alcancen a llenar las cavidades que generan los dados con los que se va a presionar. ¿Sí? Después de eso se va a comprimir un poco la pieza y se va a dejar que se filtren los lodos, que es como el exceso que existe dentro de la mezcla. Y una vez que ya se filtraron todo y la pieza se secó parcialmente, la voy a extraer y la voy a quitar. ¿Sí? Entonces, lo que seguiría es pasarla, dejar que se seque un poco más a temperatura ambiente y después meterla al horno para su próximo sinterizado. ¿Vale? El otro, que es un poco más convencional y tal vez ustedes lo ubiquen más, es con el que se hacen muchas de las piezas cerámicas tradicionales. Por ejemplo, vasijas, retretes, lavamanos. También estábamos hablando de vasos, recipientes, muñecos, las alcancías, todo ese tipo de cosas que son cerámicas tradicionales que están hechas, por ejemplo, de arcilla, de lodo rojo, y eso se hacen por casting. ¿Y en qué consiste el proceso de casting? Primero necesito tener un molde que sea poroso. Un molde que sea poroso y que, por ejemplo, regularmente está hecho de yeso o de cemento blanco. Cemento blanco. Entonces ya que tengo ese molde, lo voy a llenar
por completo. Y lo que va a suceder es de que la mezcla que voy a verter se va a empezar a solidificar, pero también se va a filtrar a través del molde poroso los líquidos excedentes del material que vertí en el molde. Lo que va a suceder también durante este proceso es que pues se va a empezar a generar una capa, que es la que estoy remarcando aquí, del cerámico, que va a estar más seca que el interior, ¿sí? Esto está seco y esto, pues, permítanme la expresión, no tan seco. O sea, todavía va a tener una consistencia como viscosa, espesísima, ¿sí? Una vez que ya aseguré que la pared se endureció a un grosor deseado, lo que va a seguir, pues, es verter, sacar todo el material que no me funcionó. O, mejor dicho, poniéndolo en otras palabras, que ya no necesito porque la pieza va a ser hueca. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, pues se va a hacer el vaso. Una vez que ya saqué todo lo que ya no sirve, todo el excedente, rompo el molde para poder sacar la pieza final. Después se va a tener que hacer el acabado final, se va a tener que pulir o se va a tener que pintar, ¿vale? Aquí lo que sucede es que es un proceso muy artesanal. No está tan automatizado como el pressing o el prensado, ¿sí? Es artesanal y se considera como arte porque hay muchos parámetros que no se pueden controlar, pero aún así las piezas salen. Es un proceso que se hace a la perfección gracias a la experiencia de los que ocupan este proceso, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es como fundición. Este proceso es como fundición y tal vez el otro tipo de casting lo puedan ver un poquito más claro, ¿sí? Aquí es el mismo proceso, pero la pieza va a ser completamente sólida. Empezamos de nuevo con el molde poroso. Después voy a verter todo el material y voy a esperar a que se empiece a secar, que se empiece a engrosar las paredes y también se empiece a solidificar el interior del interior de la pieza que voy a querer sacar. Una vez que ya esté completamente seca, la pieza sólida, voy a romper el molde y lo voy a extraer. Aquí se parece mucho a fundición, porque tengo los sprues o las coladas, donde voy a vertir el material, el molde debe estar cerrado del yeso, voy a verter el material para que se llene, ¿sí? Aquí también, aquí la imagen está un poquito incompleta, pero necesitaría tener su mazarota para evitar que se generen burbujas de aire o se formen poros no deseados, ¿sí? Entonces, así es como funciona el casting. Es muy sencillo. Simplemente vierto en el molde, espero a que se seque, ya sea si es hueco, una cierta parte de la pared, vacío y corto, seco y meto al horno para que se sinterice. Y lo mismo para las piezas sólidas, solamente que en vez de vaciar lo que no quiera, pues dejo a que se solidifique por completo. Lo que va a seguir ahora, en el siguiente video, es qué va a pasar con el sinterizado. ¿Qué sucede estructuralmente con los poros para que la pieza pueda ser completamente útil y funcional? Así que nos vemos en el siguiente video y les agradezco mucho. Hasta luego.